Redland Comic, YouTube. Bienvenidos a un nuevo video de Redland Comics, soy Nicky Fox y en esta oportunidad vamos a descubrir quién es el villano Carnage. Origen. Creado por el escritor David Michelinie y los artistas Erik Larsen y Mark Bagley, Carnage tuvo su debut en 1992 en el título número 360 de The Amazing Spider-Man. Carnage pertenece a una raza de parásitos amorfos extraterrestres conocidos como simbiontes. Spider-Man ha sido su principal adversario, pero debido a su origen también se ha convertido en el archienemigo de Venom. El simbionte ha tomado diferentes anfitriones, pero el original y el más destacado ha sido el asesino en serie Cletus Kasady de la Tierra 616. Por otra parte, Norman Osborn y su nieto Normie Osborn también han sido anfitriones del simbionte, aunque se los ha llamado por el nombre de Red Goblin. En el año 2009, el personaje de Carnage se ha ubicado en el puesto número 90 de los villanos más grandes de los cómics. Diferentes versiones. La idea original del escritor David Michelinie era crear a Carnage como una versión más oscura de Venom y con la intención de matar a su anfitrión Eddie Brock en el título número 400 de The Amazing Spider-Man. Sin embargo, la gran popularidad de Eddie Brock y Venom hizo que Marvel no permitiera a David matarlos. De esta forma, David crea un nuevo personaje, un psicópata total que a diferencia de Venom no tenía sentido de la moralidad. Originalmente, el personaje se iba a llamar Chaos o Ravage, pero finalmente Carnage fue el nombre definitivo. El anfitrión humano de Carnage, Cletus Kasady, fue diseñado por Erik Larsen mientras Mark Bagley fue el encargado de diseñar al simbionte. Cletus Kasady es un psicópata y sádico homicida que fue capturado y enviado a la cárcel de la isla Riker por haber cometido 11 asesinatos, a pesar de que se jactaba de haber matado a una docena más de personas. Allí compartió celda con Eddie Brock, quien más tarde escapó con la ayuda de Venom. Durante el escape, el simbionte dejó restos a modo de descendencia en la celda y debido a su mentalidad alienígena, el simbionte no sintió ningún vínculo emocional, considerándolo insignificante y por lo tanto nunca comunicó su existencia a Brock a través de su enlace telepático. En ese momento, el nuevo simbionte se unió al compañero de celda de Brock, Cletus Kasady, transformándolo en Carnage. Debido a que el simbionte ingresó a su cuerpo a través de un pequeño corte, se unió a su sangre, lo que le dio una coloración rojiza. El vínculo entre Kasady y Carnage es mucho más fuerte que el de Brock con Venom, y debido al pasado del personaje, Carnage es mucho más violento, poderoso y mortal que Venom. Al escapar de prisión, comenzaron una serie de asesinatos donde dejaban como marca en cada escena del crimen el nombre de Carnage escrito en las paredes con su propia sangre. Spider-Man descubrió a Kasady en el viejo orfanato donde creció, pero no pudo vencerlo debido a la fuerza del simbionte. En su desesperación por detenerlo, Spider-Man hizo una tregua con Venom para luchar juntos contra Carnage, logrando derrotarlo y aparentemente destruyéndolo, o al menos eso es lo que pensaron, ya que el simbionte logró salvarse junto a su anfitrión. Cletus Kasady fue presentado en The Amazing Spider-Man número 344, pero apareció por primera vez como Carnage en el número 361. Además, fue el villano principal en el crossover Maximum Carnage de 1993, un crossover de 14 partes que abarcó todos los títulos de Spider-Man. En 1996 se lanzaron dos cómics en solitario sobre Carnage titulados Carnage Mind Bomb y Carnage Is a Wonderful Life, que ampliaban la historia del personaje. En el año 2004 tuvo una aparición en New Avengers, pero más tarde fue dado por muerto y estuvo ausente en los cómics durante casi 6 años. Entre el 2010 y 2011 se lanzó una serie limitada titulada Carnage con el regreso del simbionte y donde temporalmente había encontrado una nueva anfitriona antes de reunirse con Kasady. Esta serie fue lanzada para conectarse con el arco Big Time en The Amazing Spider-Man. Entre el 2011 y 2012, el personaje regresó en otra serie limitada de 5 números titulada Carnage USA y más tarde se lo vio participando en otras historias como el crossover de Minimum Carnage de 2012, Scarlet Spider Volumen 2, Venom Volumen 2 y dos one-shot titulados Minimum Carnage Alpha y Minimum Carnage Omega. También tuvo su momento en la exitosa etapa de Superior Spider-Man en la serie limitada de 5 números de 2013 llamada Superior Carnage, escrita por Kevin Shinick. Como parte del relanzamiento post-Secret Wars de Marvel, en 2015 se anunció que Jerry Conway y Mike Perkins lanzarían una nueva serie de Carnage. Una de las versiones alternativas del personaje más llamativas ha sido la de Norman Osborn, quien robó el simbionte de un antiguo almacén de S.H.I.E.L.D., logrando persuadirlo para que le permita controlar sus poderes y mostrarle a Carnage que había algo más además de la matanza sin sentido. Norman combinó el simbionte con el suero Goblin, volviendo a Carnage inmune a sus debilidades tradicionales y eventualmente transfiriendo una parte del simbionte a su nieto Normie, logrando convertirlo en una versión en miniatura del Red Goblin.
poderes y habilidades. Dado que Carnage es producto de una descendencia de Venom, ambos comparten habilidades, pero debido a su gestación en un ambiente ajeno a él como es la Tierra, el simbionte ha adquirido nuevas habilidades que Venom no posee. Carnage dota a su anfitrión Kasari de una fuerza física mayor a la de Spider-Man y Venom combinadas, a la vez que puede cambiar su forma, proyectar una sustancia similar a la red de telaraña desde cualquier parte de su cuerpo y formar armas. Con una pequeña parte del simbionte, Carnage es capaz de plantar pensamientos en la cabeza de una persona. Al igual que Spider-Man, Kasari tiene sentido arácnido y puede aferrarse a prácticamente todas las superficies. Mientras esté unido al simbionte, es inmune a todas las enfermedades e infecciones terrestres. Carnage tiene habilidades similares a las de Spider-Man como resultado directo del primer anfitrión del simbionte Venom, Peter Parker, quien transfirió parte del poder de Spider-Man al simbionte. Físicamente, es capaz de regenerar tejidos corporales dañados inclusive a partir de una decapitación. A diferencia de Venom, Carnage puede lanzar partes de su simbionte en forma de armas sólidas como lanzas, hachas, cuchillos o dardos, aunque se convierten en polvo 10 segundos después de abandonar su cuerpo. También puede generar diferentes brazos, piernas e incluso alas. Al igual que Venom, el simbionte es vulnerable al sonido aunque en un grado menor al de Venom y al calor pero en un grado mayor al de Venom. Además es indetectable al sentido arácnido de Spider-Man y tiene la peculiar capacidad de bloquear la habilidad de su padre Venom para detectarlo y seguirlo. Apariciones. Carnage apareció en la serie de TV animada de Spider-Man, Spider-Man Unlimited y Ultimate Spider-Man. También tuvo una aparición en la serie animada de Guardians of the Galaxy, pero siendo creado por Thanos durante sus experimentos con los simbiontes, modificándolo genéticamente para que sea obediente a él y así poder controlar a los demás simbiontes y sus anfitriones. En el plano de los videojuegos, Carnage es uno de los personajes principales en The Amazing Spider-Man 2 de 1992, Spider-Man X-Men Arcade Revenge, The Amazing Spider-Man Lethal Foes y en Spider-Man and Venom Maximum Carnage y su secuela. En Spider-Man 2000 es el jefe final del videojuego donde termina hundiéndose a Doc Ock, convirtiéndose en el Monster Ock. También ha aparecido en otros videojuegos como Unlimited Spider-Man, Marvel Ultimate Alliance y otros títulos donde el simbionte sirvió como un desencadenante para los diferentes eventos de la saga. En el plano cinematográfico se espera su debut en la próxima cinta de Sony Pictures titulada Venom y protagonizada por Tom Hardy en el papel de Eddie Brock y el simbionte. Y estos fueron algunos datos que tal vez no conocías sobre Carnage. Soy Sneaky Fox y si te gustó este video no olvides suscribirte a nuestro canal, dale like, seguí a Redland Comic en las redes sociales y no olvides visitarnos en redland.com.ar. Redland Comic, YouTube.